La confirmación. No hubo sorpresa. Eso fue lo verdaderamente curioso. Cuando el mensaje llegó, un 23 de diciembre que no tenía ninguna razón particular para convertirse en un punto de inflexión, no sentí el impacto dramático que uno esperaría de las historias de traición. Nada de terremotos emocionales ni lágrimas repentinas. Hubo silencio. Y luego algo más interesante, una sensación de confirmación. Como cuando una pieza que llevaba tiempo flotando en el rompecabezas finalmente encuentra su lugar y de pronto todo el dibujo se vuelve comprensible. La mujer que me escribió se llamaba Clara. Eran las 7:30 de la mañana. Aparentemente las malas noticias también madrugan. Iba conduciendo camino a la oficina cuando el mensaje apareció en Messenger. El teléfono vibró brevemente en el soporte del carro, con esa naturalidad con la que suelen empezar las historias que uno no pidió protagonizar. El mensaje decía: «Hola Sofía, mi nombre es Clara. Según me dicen, tú eres la novia de Adrián, ¿es cierto?» Recuerdo haber pensado algo muy simple. Ay, no. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Mientras avanzaba por la calle debajo de los árboles que se movían con el viento, sentí una mezcla curiosa de decepción y claridad, como si una parte de mi mente ya hubiera llegado a esa conclusión antes que el resto. Clara empezó a contar su historia. En su versión de los hechos, ella también era la única, la relación oficial, la mujer con la que Adrián estaba construyendo algo serio. Luego empezaron a llegar las pruebas. Capturas, fechas, anécdotas, fragmentos de conversaciones, y una insistencia particular que, en ese momento, me pareció curiosamente innecesaria. Quería dejar claro que habían tenido sexo muchas veces. Supongo que cuando la confianza se rompe, las personas sienten la necesidad de demostrar cada detalle. Mientras tanto, yo seguía conduciendo. El tráfico avanzaba con normalidad y la vida alrededor parecía ignorar por completo que, en ese preciso momento, el rompecabezas finalmente había decidido ordenarse. No conocía a Clara personalmente, aunque su nombre me resultaba familiar. Adrián hablaba de ella con frecuencia. Era su socia en proyectos de turismo, decía, una amiga de muchos años, parte de su ecosistema profesional. En retrospectiva, lo interesante no es que la mencionara, es que la mencionaba demasiado. Las personas suelen creer que las infidelidades se esconden en el silencio, pero con frecuencia sobreviven gracias a la sobreexposición estratégica. Nombrar a alguien con naturalidad puede ser una de las formas más eficientes de neutralizar la sospecha. Yo había sospechado de Clara alguna vez, no con suficiente convicción para convertirlo en una hipótesis seria, pero sí lo suficiente para registrarlo mentalmente. Sin embargo, había dos razones aparentemente lógicas para descartar la idea. La primera, Adrián hablaba de ella con una transparencia casi excesiva. La segunda, Clara no encajaba con su patrón. Adrián tenía una preferencia bastante evidente por mujeres mucho más jóvenes que él. Clara tenía 41. En términos estadísticos, no parecía la candidata más probable para una relación secreta. Así que la intuición quedó archivada en una carpeta mental titulada «Algo no termina de cuadrar, pero probablemente no es nada», hasta que dejó de ser nada. Adrián proyectaba una imagen muy específica. Era el tipo de hombre que parecía tener su vida estructurada. Se levantaba temprano, hacía ejercicio, comía saludable. Hablaba de disciplina y constancia. Tenía una camioneta imponente que contribuía a la escena. No era solo un vehículo, era parte de la escenografía. Más tarde supe que apenas podía pagarla, pero en ese momento funcionaba perfectamente dentro de la narrativa. La narrativa de Adrián estaba cuidadosamente curada. Se presentaba como arquitecto, un profesional estructurado, deportista disciplinado, con proyectos propios y una empresa de turismo que parecía prosperar. Un tipo de esos que parecen tener su vida en orden. Lo curioso es que, al final, esa profesión también resultó ser parte de la ficción. Adrián nunca terminó la carrera de arquitectura. Era, en esencia,
una identidad construida, bastante convincente mientras uno no mirara demasiado de cerca. Una más dentro de un repertorio bastante amplio de construcciones. Su seguridad contrastaba con una ejecución que, en situaciones clave, solía resolverse con sorprendente rapidez. Adrián había estado saliendo con Clara desde febrero. Ese dato coincidía con precisión con otro hecho. Febrero era exactamente el mes en que él y yo habíamos empezado a salir. Durante los meses siguientes, Adrián había logrado algo que, visto desde fuera, tiene cierta complejidad logística. Mantener dos relaciones paralelas, y quién sabe cuántas más, con narrativas completamente distintas. Conmigo proyectaba estabilidad, cercanía frecuente, una relación que, sin declararse formal, tenía el aspecto funcional de una. Con Clara mantenía otra historia: seducción, sexo, negocios compartidos. Remodeló su casa y la convenció en crear una empresa de turismo en la que ella había invertido dinero, tiempo y confianza. Caltrian le había vendido a Clara un viaje grupal al sudeste asiático, un paquete de aproximadamente $8,000 para un pequeño grupo de mujeres. El viaje estaba organizado junto con otra socia que vivía en Tailandia. La llamaremos Maya. Maya y Clara no se llevaban bien. Clara sospechaba que no era solo su socia. Parecía que Adrián la había conocido en la misma app de citas en la que la conoció a ella. Las fricciones fueron aumentando hasta que la tensión se volvió imposible de disimular. Al mismo tiempo, varias de las clientas comenzaron a notar que el viaje no estaba cumpliendo las expectativas prometidas. El resultado fue el peor escenario posible para un negocio turístico emergente. Clientas molestas, solicitudes de reembolso y un grupo de mujeres con demasiado tiempo libre para conversar entre ellas. El problema de mezclar relaciones personales con negocios es que las emociones adquieren presupuesto. Y cuando las emociones tienen presupuesto, las personas investigan. Fue en esa investigación, entre perfiles de redes sociales, comentarios cruzados y curiosidad creciente, cuando Clara encontró a Lucía, la exnovia de Adrián. Lucía tenía una historia que se parecía sospechosamente a la de Clara y pronto descubriría también a la mía. Infidelidades paralelas, narrativas fragmentadas, versiones inconsistentes. Fue Lucía quien le contó a Clara que Adrián tenía otra relación y le dijo mi nombre. Ese fue el detonante. A partir de esa conversación, Clara decidió contactarme, pero Lucía también aportó otro detalle particularmente revelador. Adrián tenía una especie de guión romántico reciclable. Llevaba a todas sus parejas a los mismos lugares, los mismos paseos, las mismas rutas, las mismas piedras donde les tomaba fotos, literalmente las mismas piedras. Era como si hubiera diseñado una coreografía sentimental que podía repetir con pequeñas variaciones según la actriz del momento. Eficiente si se piensa desde una perspectiva logística. Para ese momento, la estructura completa del sistema se volvió visible. Adrián no había construido una mentira aislada. Había construido un ecosistema. Cuando Clara lo confrontó por teléfono, grabó la conversación. «¿Cuál Sofía?», respondió él. «Yo no tengo novia». La negación absoluta es una estrategia curiosa. Funciona solo mientras existe incertidumbre sobre cuánta información posee la otra persona. Pero Clara ya había hablado conmigo. Cuando se lo dijo, Adrián cambió de postura. «No te debo explicaciones». La transición de negación a indiferencia es una de las metamorfosis más rápidas que puede experimentar una narrativa. Adrián intentó contactarme después. Me pidió que le permitiera explicarse. No acepté. Ese mismo día le conté a mi psicóloga lo que estaba ocurriendo. Su recomendación fue inmediata y sencilla. Contacto cero. La lógica era clara. Cuando alguien ha construido varias narrativas paralelas durante meses, las explicaciones rara vez buscan esclarecer los hechos. Buscan reorganizar la historia. Escuchar una explicación en ese contexto no suele producir claridad. Produce versiones. Versiones que compiten entre sí hasta que la verdad se vuelve difusa.
Preferí quedarme con los hechos. Mirándolo en retrospectiva, Adrián parecía reunir varios rasgos que la psicología ha agrupado bajo un concepto bastante elocuente: la tríada oscura. No es un diagnóstico clínico, pero sí una constelación de rasgos que, cuando aparecen juntos, producen personajes fascinantes y agotadores en igual medida: narcisismo, maquiavelismo, rasgos psicopáticos de baja intensidad. Personas con esa combinación suelen ser encantadoras, estratégicas y sorprendentemente hábiles para construir realidades paralelas. También suelen ser muy convincentes al narrarlas. Quizá por eso muchas de sus historias duran tanto tiempo. Lo más curioso de toda la experiencia no fue el engaño, fue algo mucho más sutil. Mi intuición nunca me permitió abrirme completamente con él. Siempre había una pequeña reserva emocional, como si alguna parte silenciosa de mi mente estuviera tomando notas mientras el resto participaba en la conversación. En ese momento me parecía una limitación. Ahora creo que era un mecanismo de autoprotección. Con el tiempo entendí que Adrián no era un hombre extraordinario, era simplemente un narrador persistente. Había dedicado años a perfeccionar la historia que contaba sobre sí mismo: arquitecto, empresario, deportista disciplinado, hombre seguro de su lugar en el mundo. La estructura era elegante. Lástima que los cimientos fueran imaginarios y que, tarde o temprano, alguien siempre termina notándolo. Como ocurre con muchos narradores mediocres, su verdadero talento no estaba en crear historias brillantes, estaba en repetirlas con suficiente convicción hasta que alguien decidiera creerlas. Durante un tiempo fui parte de su audiencia. Mi intuición, afortunadamente, nunca llegó a aplaudir.